propósito del tema del Colegio de Ingenieros, un amigo, un muy querido amigo, ingeniero, me dice, los planos y supervisión de las obras pertenecen al Ministerio de Obras Públicas. Sí. El colegio es un órgano asesor cuando se le consulta. Sí. Y los permisos de suelo los da el ayuntamiento. Sí. Y el obra pública que da los planos de construcción estructurales y es el encargado de hacer la supervisión De la obra. de la obra. Es así. Así que gracias, querido amigo. Pero coincidimos en que el colegio de abogados, De ingenieros, realmente no sirven para nada ninguno. El colegio de ingenieros simplemente lo que hace es una supervisión y procurar que le estén al día con los impuestos que se cobran. Porque cada obra la ley establece un pago impositivo que va al colegio de ingenieros. Bueno, hemos hecho contacto con el comandante de la Guardia Voluntaria del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Me refiero al coronel José Vicente Peña Taboada. Él estuvo a cargo de la Brigada de Rescate Hurón del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Fueron convocados como equipo de búsqueda y rescate urbano a propósito de la tragedia que se produjo en el día de ayer en La Vega. Entonces vamos a conversar con él para que nos dé algún tipo de luz sobre esta situación que se vivió, esta tragedia que vivió ayer el pueblo de La Vega. Buenas tardes, coronel. Muy buenas tardes a todos, esperando que todos se encuentren bien y reciban todos también un cordial saludo del general José Luis Frometerame, intendente general del Cuerpo Bombero del Distrito Nacional. Muchas Estamos gracias. a sus órdenes. Muchas gracias. Por ejemplo, uno ha visto en grandes desastres, cuando hay principalmente terremotos, que se caen edificios y personas quedan sepultadas, y estas labores de rescate a veces duran hasta días y son muy complejas porque el movimiento de un escombro podía provocar derrumbes internos mayores o que le caiga una viga a una persona que esté herida, todo este tipo de situaciones. Hay unos protocolos, entiendo yo. Sin embargo, uno pensaba que en este desplome, desde aquí, es muy cómodo yo decirlo sentado aquí, uno pensaba este desplome, bueno, es un edificio de 4 pisos, me parece que era, y eso es una cosa como de que agarra tú por ahí y mueve esta columna y lo que sea, y que se iba a terminar en una situación rápida. Y después vimos que no, que hay unos protocolos que se ejecutaron. Ponen en práctica. Sí. ¿Cómo fue este rescate? ¿Cuál era la magnitud de peligrosidad, de cuidado, de tensiones? Porque la gente, yo no lo entiendo perfectamente bien, a menos que no lo vea, porque uno no ve este tipo de situaciones cotidianamente. Sí, mire, básicamente cuando existe algún tipo de derrumbe, tenemos un protocolo de activación, que es como se llama, los equipos de intervención de primera respuesta. Okay. Mayormente en los municipios, la primera respuesta la tienen que dar la dan los bomberos, y los eventos normales o las incidencias normales son fuegos, incendios, tanto en edificaciones privadas como comerciales, fuegos en predios, automóviles. Y cuando existe algún sismo o existe algún elemento, un accidente provocado por la mano del hombre, dígase una deflagración, una explosión, que puede provocar el derrumbe de un edificio, y en este caso aparentemente una falla estructural del edificio, eh, se derrumba el edificio, intervienen fuerzas especiales o equipos, brigadas especiales, para rescatar personas que quedan atrapadas dentro de esos escombros. Normalmente lo que sucede en las primeras 4 horas a partir de, y esto es mundial, a partir de un evento sísmico o de una explosión, es que los lugareños o los que están ahí inmediatamente a la mano se apersonan, y todas aquellas personas que quedan sobre los escombros o muy cerca de las salidas de los escombros, las auxilian y las sacan. Por eso es que usted vio que inmediatamente había unas 16 personas, Correcto. salieron muy rápido, ya 10 o 12, y entonces solamente quedaban 6 que quedaron ligeramente atrapadas.
Esas mismas personas también piden ayuda normalmente a los cuerpos de primera respuesta, llaman al 911 o llaman a los bomberos del lugar. Los bomberos del lugar acuden más rápido porque están ahí enseguida. También se aprestan a policía que siempre está en la calle. Y entonces se activa la respuesta, la primera respuesta que está en el lugar. Y de esos 6 que quedaron atrapados, ligeramente atrapados, se pudieron liberar rápidamente por la presencia de personas que estaban ahí, 4 personas con algunas heridas, todas ellas. Obviamente hay que pensar si uno tuviese un accidente con alguna pedrada o se cae o se resbala y se cae sobre su propio pie, ya también tiene una herida. Imagínese esto que le cayó a un edificio a la gente. Claro. Entonces esta situación obviamente hace que exista este tipo de auxilio. Cuando se visualiza que hay un evento mucho más que desborda las capacidades existentes en el lugar, y en este caso lo desbordó por las 2 personas atrapadas, inmediatamente se activa otro nivel superior de respuesta, que en este caso son las brigadas especiales para rescate de personas que estén atrapadas o víctimas en estructuras colapsadas en este caso. Para ello existe en el país, tenemos la Brigada Aurón, que es del Distrito Nacional, la primera brigada de eh, estructuras colapsadas, de rescate, búsqueda y rescate en estructuras colapsadas que existe, que tiene cierto reconocimiento aquí en todo el país, que de hecho fue formada en noviembre del 2009, o sea, estamos hablando un poquito antes del terremoto de Haití. Nosotros fuimos la primera brigada que fue a Haití al día siguiente, el día 13 de enero del 2010. Bueno, a partir de ahí, pues se han ido desarrollando una serie de esfuerzos en el país para provocar y tener eh, capacidad de respuesta ante este tipo de eventos. Y para eso existe entonces la Brigada Durón, la gente de Defensa Civil tiene la unidad UNDRI, el Ejército Nacional tiene la UHR, Unidad Humanitaria de Rescate, todas ellas bajo la sombrilla operativa del Centro de Operaciones de Emergencias, OCOE, que es el que actúa en caso de emergencia que sobrepasa las capacidades de primera respuesta. Ok. Déjeme preguntarle algo, por curiosidad. Cuando se, ¿Cómo se produce un evento de esta naturaleza? Vamos a suponer, yo estoy elucubrando, por favor me corrige con toda la autoridad Correcto. que usted tiene para esto. Un edificio, falla una columna debajo o varias columnas y entonces viene el colapso porque no se puede mantener. Esto, Correcto. ¿qué tiempo puede durar? ¿O qué tiempo, en este caso, si ya ustedes tienen más o menos una visión de esto, puede durar el derrumbarse un edificio por completo, colapsar por completo, sobre todo el primer piso, o sea, sobre la base de donde está la parte final, de donde comienza la construcción? Sí. Bueno, mire, no soy ingeniero estructuralista, por lo tanto no debo dar una respuesta técnica. Voy a dar una respuesta en términos prácticos, Ok, que es la que nosotros tenemos que manejar, y para el auxilio y evaluaciones de vivienda nos auxiliamos de ingenieros estructuralistas que nos correcto. permiten dar una respuesta más certera sobre las capacidades que tiene un edificio. Un edificio normalmente tiene elementos estructurales y no estructurales. Los estructurales son aquellos elementos portantes, y ahí encontramos los fundamentos o zapatas, que es el cual recibe todo el peso y lo distribuye hacia el suelo del edificio completo. Recuerda que el edificio son una cantidad apilada de materiales Sí, y también de sí. personas que se mueven, muebles, etcétera, que van a estar con un empuje vertical. Y entonces ese empuje vertical se transmite hacia la tierra, y la zapata se encarga de hacer la distribución. Pero para llegar a la zapata, esos pesos pasan por elementos verticales y horizontales. Estos son las columnas, que son los verticales, y las vigas, que son los horizontales. Son en una estructura lo que usted ve que sobresale. Normalmente las hacemos cuadradas en términos modernos, pero antes en la antigüedad se hacían redondas, que eran las columnas redondas que tenían los capiteles. Ujú. Y entonces en la parte de arriba de la columna hay elementos Una base, horizontales sí. que también reciben la carga que se acumula directamente alrededor de ellos, la absorben y la transmiten hacia la columna de forma vertical, y esas columnas se van conectando una con otra hasta que llegan a la zapata, y de la zapata se transmite el peso de todo el edificio que está ahí. Obviamente, usted va a entender que los pisos bajos reciben más fuerza o reciben más Toda la presión que los presión de arriba. edificios, que los pisos Claro, altos. claro.
porque tienen más peso, tienen el peso propio y el peso de los pisos que les queda arriba. Esa situación, obviamente, hace que los ingenieros, calculistas, tengan unas medidas para las columnas que permitan recoger y absorber todo ese peso de manera tal que el edificio se sostenga a pesar de que haya movimientos. Modernamente, la construcción no solamente hace que el peso del edificio se resista en las columnas y en las vigas y las zapatas, sino también movimientos sísmicos porque la Tierra está moviéndose constantemente. Uno no lo percibe porque son temblores o sismos muy pequeños, 2 grados, 3 grados, que normalmente pasa en este país y en todo el mundo constantemente. Pero cuando lo sentimos, normalmente, dice tembló la Tierra, normalmente es algo que recibimos de más de 4 grados y que se va produciendo ahí. Eso hace un impacto sobre los materiales se resienten, se mueven, las columnas si son de concreto, por ejemplo, es un material que absorbe mucho y recibe mucha compresión, sin embargo, cuando recibe un movimiento lateral que es de corte, se quiebra con facilidad. Entonces, por eso es que el terremoto, por ejemplo, es más dañino. Sin embargo, eso no pasa con estructuras metálicas, que son un poquito más flexibles, se mueven más. Por eso los rascacielos están hechos mayormente de estructuras metálicas que son más flexibles, se pueden desplazar. Yo recuerdo que las Torres Gemelas tenían un yo quiero preguntarle eso, desplazamiento alto, que fue en grande. el piso 80 y tanto y se desplomó por completo hasta el sótano. Correcto, pero fue porque sus estructuras, específicamente las columnas, que aunque eran de vigas de metal, recibieron un calor Calor. intenso por la explosión de los aviones, estamos hablando de las Torres Gemelas cuando sucumbieron, y de repente es como si yo le cortara los pies, le corto de repente a usted las piernas por la rodilla. ¿Qué pasa? El peso suyo de la cabeza, el tronco los brazos no sostienen en la rodilla y se derrumban hasta el piso. Y Y muy, eso es lo que sucedió en en el ese, caso aquí de este edificio, aparentemente donde sucumbieron los elementos portantes fue en el primer nivel. En el primer nivel. en el caso de las Torres Gemelas, había habido un intento anterior Sí, que abajo, fracasó en el sótano, sí. Sí, al poner 10 años un... antes, 10 Ajá, años antes precisamente. y ahí fue que ellos llegaron a la conclusión de que como la estructura era de acero, había que Con calor. calor Tenía que haber calor. para poder... Normalmente el acero requiere más de 1000 grados centígrados para deformarse, es lo que sucede, y entonces ahí llega el peso, se deforma, el peso que está arriba de él, pueden darse cuenta que fue un poquito más de 2/3 de la altura, el peso que está arriba hace que se afloje en la rodilla, por decirlo de una forma, y va cayendo en cascada, Sí, sí. porque va rompiendo cada vez que cae de golpe ese peso. Coronel, Coronel, Y del eso opera, obviamente subió. ok. Eso el, sucedió, si se dieron cuenta en el video que se capta, se ve que no es una caída completa, sino hay una caída parcial, escalonada, Sí. escalonada, aunque con fracciones de segundo, pero escalonada. sí. Mire, yo escuché al principio, ¿no? Gente que estaba pidiendo una ¿cómo se llama? Excavadora, Retroexcavadora. una excavadora para el tema Retroexcavadora, Sí, sí. del rescate en La Vega. Y gente sí. dijo, no, imposible. Eso puede Ujú. producir más daño en las personas que están sepultadas Claro. debajo del edificio. ¿Cómo fue el operativo para lograr rescatar a la persona que afortunadamente estaba viva, pero también a la persona, a la joven que Sí. lamentablemente perdió su vida? Sí, bueno, respetando también a la fallecida, Claro. queremos indicar que cuando llegó el equipo nuestro, accesó al cuerpo, encontró que ella se encontraba debajo de unas losas y que su peso la había aplastado prácticamente, o sea, la había comprimido y había comprimido mayormente su espalda. Eso probablemente ocurrió inmediatamente y con mucha posibilidad, claro, eso lo determinarán los técnicos cuando hagan sus investigaciones, la persona pues sucumbió inmediatamente. Pero bueno, para indicarles qué sucede cuando un edificio colapsa, hay diferentes tipos de colapso.
pero este edificio colapsó en lo que se llama un colapso de pancake o de apilamiento de material. Eso quiere decir que las losas que sirven de piso y techo de cada nivel cayeron unas sobre las otras y al caer unas sobre las otras aplastan lo que queda en el medio de ellas, junto con los materiales. Entonces, de hecho, la persona que falleció se encontraba en una oficina que no estaba en la orilla. Una de las previsiones cuando ocurre un terremoto y cuando se le da entrenamiento a la gente para que cómo actuar ante un sismo o un terremoto, que sienten los temblores, es que identifiquen siempre los elementos portantes, columnas y vigas, y el elemento donde se cruzan columnas y vigas es el elemento más seguro que tiene ese lugar donde se encuentra. Por otro lado, también se les invita a que se coloquen debajo de mesas que sean fuertes. Estamos hablando no mesas de cristal, sino mesas de madera, porque va a caer elementos de arriba hacia abajo y si usted se coloca debajo de la mesa sin colocar la cabeza pegada a la mesa por debajo, la mesa recibe el impacto de la caída de los materiales y eso evita que le golpee a usted. El mayor problema que tenemos que cuidar en un evento de este tipo es la cabeza o recibir un golpe en la cabeza porque nos deja inconsciente. Y al estar inconsciente no podemos pedir ayuda. Si quedamos atrapados, nadie nos va a escuchar y no nos va a poder ayudar. Y al final la persona se muere por asfixia o incapacidad de moverse. ¿Cómo llegaron al rescate de las personas? Bueno, una vez escuchamos por los medios, hicimos una prealerta porque vimos la magnitud inmediatamente, ya los medios de comunicación nos ayudan mucho a estar al momento con la información. Recibimos inmediatamente también la orden de activación y puesta a disposición al COE de parte de nuestra jefatura. Eh, Se tiene un protocolo de llamada de los componentes, es decir, todos los técnicos. Ayer tuvimos, en el caso nuestro, la Brigada Aurón, tuvimos unos 28 elementos que participaron. Esos elementos tienen un punto de reunión. Ese punto de reunión, en este caso, fue la estación Kennedy con Ortega Set. Inmediatamente recogieron los equipos que normalmente se usan para este tipo de intervención, partieron hacia La Vega y llegaron a La Vega. Normalmente este proceso, como les dije, las primeras 4 horas son mayormente de los lugareños o de la primera respuesta. Tuvimos la oportunidad de llegar alrededor de las 3 de la tarde, un poquito antes, a pesar de que le dimos con mucha rapidez lo más posible. Inmediatamente llegamos, pues hay que analizar cómo están las condiciones. Recuerden, como les dije, fue se derrumbó tipo pancake, es decir, las losas están una sobre las otras con muy pocos espacios dentro. Llamamos a esos espacios espacios vitales porque pueden permitir la vida en un proceso de derrumbe. Entonces, si se dieron cuenta en algunos videos que se ven, nuestro personal primero vio los elementos de peligro que pudieran hacer y las aperturas posibles para entrar. Usamos un perro para identificar dónde podría estar los elementos. Ya teníamos la información de que habían solamente 2 personas atrapadas. Entonces, el perro trató de localizarla. El perro hizo una aproximación y estableció una entrada posible. Esa entrada posible, obviamente, para el perro era más fácil que para un ser humano, pues se fue adentrando, se fue haciendo elementos para ir entrando. Esto es de poquito a poquito, porque todos los elementos que cayeron y colapsaron están uno sobre el otro ya posicionados y asentados. Si yo muevo alguno, puede desplazarse otro y entonces lo que queda en espacio vital adentro que pudiera contener a la víctima, pues puede caer y Claro, puede aplastarla. claro. Entonces ahí comienza un proceso de ver cómo están las posiciones de las losas, realizar apuntalamientos para que resistan cualquier movimiento, ir penetrando y llegamos a la víctima, en este caso a la joven fallecida, que en este caso es Yasiris.
digamos, como unos 6 a 7 metros adentro de lo que era el área ya fuera del derrumbe. Inmediatamente vimos que no se movía, vimos también las condiciones, se tomaron signos de vida, pero se vio que no había respuesta y se logró accesar a la víctima levantando de manera cuidadosa para que tampoco cayeran más cosas, hacer un espacio para poder sacar la víctima que estaba atrapada había una losa y habían otras paredes, aunque había chirro, pero básicamente estaba atrapada de esa forma. Obviamente manteniendo toda la dignidad posible de la fallecida en este caso, se hace la extracción y se le da el tratamiento de dignidad que merece para que pueda ser extraída y dada y entregada a las autoridades. ¿Y la persona que logró salvar la vida? Sí, la persona que logró salvar la vida le tocó en principio a la Brigada de Defensa Civil, estuvieron manejando algunas situaciones. Nosotros llegamos a concluir el proceso un poquito antes que ellos y pudimos asistirles. Estaban con una dificultad de que tenía un peso muy grande atrapado y pudimos lograr colocar una serie de equipos para levantarlo aproximadamente media pulgada, un poco menos de una pulgada, y fue suficiente para extraerla. Y en el caso de ella, por ejemplo, que tenía una pierna atrapada, que los médicos están indicando que había posible síntoma compartimental, es porque está presionada una extremidad durante mucho tiempo y esa extremidad puede provocar inmediatamente heridas internas y coágulos. Si yo libero el peso que se encuentra ella atrapada, de repente esos coágulos se meten al torrente sanguíneo, yo la puedo sacar, pero me genera un accidente cerebrovascular y se me muere. Entonces, este proceso inmediatamente está ahí, hay que canalizarla, se le pone un suero si es conveniente, pero se pide la asistencia de un médico en este caso. Se prepara y cuando ya está listo y el médico nos dice sí, entonces podemos levantar la losa y sacar. Una cosa. Ese es el proceso que se debería hacer, que se hizo con la sobreviviente y que se tiene que hacer con todos los que tienen algún tipo de atrapamiento. No es un proceso de correr. Lamentablemente esto no lleva, ya hay una condición, el lugar tiene una condición de peligro, la víctima tiene una condición de que ya es víctima, no podemos cambiarla. Entonces lo que tratamos es que el rescatista pueda ayudar sin que él tampoco se convierta en otra víctima. Sí, ya veo por lo que usted explica, muy interesante esto, Coronel Peña Tuabada. No es un tema de buscar 5 hombres fuertes que puedan No, levantar una viga y moverla de aquí para allá y arrancar una persona y sacarle que sea un hombre valiente y un héroe, sino que hay unos protocolos muy bien Y establecidos. la tecnología. ¿No? E incluso que le da a ellos mismos, tienen que tener ciertos conocimientos de cómo manejar a una persona con esas heridas. Esa explicación que usted da de que se puede provocar unos coágulos, de que puede provocar un accidente todo esto hay que tenerlo en cuenta. cerebrovascular, o sea, es todo un protocolo. Y esto me mueve a la siguiente pregunta. Así, por curiosidad, ¿son muchas las intervenciones que este grupo Jurón hace Sí, en República Dominicana? Porque aquí no hay tantos accidentes de esta no. naturaleza, pero ¿en qué otros casos, por ejemplo, interviene y con protocolos muy bien establecidos? Sí, bueno, la Brigada Hurón es parte de los grupos, el grupo reconocido, inclusive el que escoge el COE mayormente para el servicio, pero nosotros somos bomberos. Los bomberos en República Dominicana somos municipales y por lo tanto nuestra autoridad o nuestra jurisdicción es del distrito, en este caso el Distrito Nacional, y nuestra autoridad mayor es la alcaldesa Carolina Mejía en este caso. Claro. Obviamente dirigidos por el intendente, en este caso el general José Luis Frometa Erasme. Eh, las personas que pertenecen son personas que se les da entrenamiento especializado y que tenemos que cada cierto tiempo mantener los niveles. Por ejemplo, tenemos personas que están siempre al día. En mi caso y el caso de otras 4 dominicanos más, somos 5 dominicanos, somos profesores en la Universidad de Texas A&M,
en la extensión de servicios de ingeniería, que es la escuela de bomberos más grande del mundo, que se encuentra en College Station, Texas. Y específicamente somos 3 personas que trabajamos en los cursos de colapsados. Eh, yo fui entrenado y hemos sido entrenados, estamos certificados por FEMA, que es la Agencia Federal de Manejo de Emergencias en Estados Unidos, y seguimos lineamientos internacionales, en este caso de INSARAC, que es la oficina consejera para manejos de búsqueda y rescate de Naciones Unidas. Todos estos protocolos están escritos y es una evolución que viene desde 1985, cuando hubo aquel terremoto de México que cambió drásticamente algunos elementos. Y cada vez que ocurre un terremoto grande, hay una revisión. De hecho, cuando se tuvo el terremoto de Haití, hubo una gran revisión de las guías de INSARAC para intervenciones humanitarias, que es lo que se hace, y permite que en el mundo exista una serie de grupos de intervención que pueden ser locales. En este caso, cada país normalmente tiene, y en el caso nuestro le indiqué que teníamos esta Brigada Hurón, tenemos gente en Defensa Civil y en el Ejército, en la unidad UHR, tenemos algunos otros pequeños cuerpos también de bomberos, que lo que quieren, reciben las técnicas y los protocolos de actuación para este tipo de eventos, que permite direccionar, en el caso de que ocurran tanto desastres por fenómenos como sismos, también pueden ser explosiones, porque recuerden que no solamente van a caer las estructuras por sismos, pueden ser por explosiones, o sea, incidentes o incidentes de manera Actos terrorista, criminales. actos criminales, correcto, que puedan ocurrir. Nosotros también estamos entrenados, que es el concepto, como se llama, usar eh, cuerpos de búsqueda y rescate urbanos. Estos cuerpos ya no solamente tienen que manejar estructuras colapsadas, sino también sirven, como el caso nuestro, cuando existe un huracán, que hay elementos de salvaguarda, se cae un árbol. Nosotros, el cuerpo de bomberos del distrito, tiene que trabajar muchísimo cada vez que hay tormentas, créame. Estamos hablando de cada vez hay más de 100 árboles que hay que cortar, recoger de alguna forma. Eh, cuando hay inundaciones. Salimos del distrito cuando no podemos, bueno, no, nos requieren debido al grado de especialización que ya hemos llegado a tener. Hay que recordar que el Distrito Nacional tiene riesgos que no tiene el resto del país. Nosotros tenemos grandes alturas, tenemos más de 200 edificios de más de 10 niveles, tenemos una densidad poblacional de 7 de la mañana a 7 de la noche de 2,5 millones de personas. Tenemos un metro que está subterráneo y en otra parte está aéreo, tenemos teleférico, tenemos todo ese tipo de cosas. Son riesgos que, a pesar de que son parte de nuestra vida cotidiana, son parte también del manejo de riesgos que tenemos que tener en cuenta, y la vulnerabilidad que tiene nuestra población, además de esa es la parte que la gente no quiere ver, los barrios marginados, tanto como los elementos que usted ve ahí cerca, el café y todo eso, que están en laderas próximo al Gran Santo Domingo, dentro del Gran Santo Domingo, y que en momentos de inundaciones o en momentos de sismo, eso se cae como si fuera un dominó. Sí, sí. Y Coronel, todo eso es peligroso. Entonces, todos esos riesgos tenemos que manejarlos, son nuestras realidades, y así contamos. Cada vez los bomberos se tratan de especializar y manejar y tecnificar mejor, coronel, pero obviamente es un tema Sí, difícil. sí. coronel, esta brigada Hurón del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional es equivalente a los topos de México. Bueno, los Topos de México, ellos trabajan básicamente estructuras colapsadas. Los Topos de México es una organización que no es única, hay como 20 topos, 20 organizaciones de topos en México. Lamentablemente, muchas de ellas han sido bastante mal vistas ya, porque no han seguido protocolos de responsabilidad social. Cuando usted va a un país o va a una situación, hay personas que se aprovechan de las situaciones y ellos se han vuelto involucrados en eso. Pero sí hacemos un trabajo parecido. Lo que pasa es que, bueno, hago la aclaración para que veamos la dimensión más del trabajo que la de lo que pasan en historias. Bueno,
Coronel José Vicente Peña Taboada, muchas gracias. Excelente su exposición, ¿no? Cúmulo de informaciones. Y además de eso, usted ha dado a conocer de detalles y bondades que tiene el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, que, bueno, yo le confieso que yo no lo conocía. Bueno, pues lo invitamos con muchísimo gusto de parte del general José Luis Formeter Asme. Estamos abiertos, y de parte también del ayuntamiento, de la alcaldesa Carolina Mejía. Tenemos un esfuerzo constante, y cada vez que tenemos un estado de emergencia aquí precisamente en los salones de comando del Cuerpo de Bomberos del distrito, en el cuartel general, en La Mella, esquina Palo Hincado, ese edificio que ustedes ven que tiene ya, bueno, desde 1944, bueno, es parte de los edificios de cultura. Avenida Mella, hacemos esquina aquí el Palo comité Hincado. de prevención, riesgo y mitigación de desastres que maneja el Distrito Nacional. Ojalá no tener que usarlo nunca, coronel. Ojalá, pero qué bueno tenerlo ahí. ahí. No, y qué bueno saber que está en manos de gente preparada, consciente, capacitada, ¿no? Para enfrentar esas situaciones que me confieso ignorante, yo desconocía totalmente. Pues queda invitado, lo felicito. Con muchísimo gusto para que pueda visitar nuestras instalaciones y tener, con mucho gusto, le recibimos aquí para darle cualquier detalle que pudiera ser de interés. Muy bien. Para la ciudadanía y para ustedes. Una buena experiencia. Muchas gracias, Coronel José Vicente Peña Taboada, comandante de la Guardia Voluntaria del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, la Brigada Hurón. Así que vamos a la pausa, regresamos en breve.